Miremos a ver si se van uniendo más personas y si no, pues seguiremos nosotros con la clase de hoy. A Carolina no la conocía, creo, ¿cierto, Carolina? No, profe. Sí? Okay. No. Bueno, entonces, Carolina, mi nombre es Laura Zuluaga, ya me has visto en grabaciones, les he escrito a los correos y soy pues quien estará acompañándolos en esta modalidad, en esta materia virtual durante este periodo. Esta asignatura, este tipo de clases se da cuando el tema requiere mayor profundidad y uno se queda corto con esos 15 o 20 minutos de video que tienen esas clases virtuales. Entonces, por eso quise que esta fuera uno de esos encuentros sincrónicos y acá estamos entonces. Para los que no puedan estar, la clase va a quedar grabada en el campus y ahí pues estaremos conversando o ellos estarán poniéndose pues como al tanto. Hay un grupo más bulloso acá al lado. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Déjenme un segundito, comparto pantalla. Señores, bueno, pregunta para ustedes qué es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien tiene en su cabeza el término de Consumer Insight? No, profe, ni idea. Juliano, Paula. No, profe. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hacer la definición en inglés como de lo que podría ser un insight. En inglés, sight es vista y in es como adentro. Entonces, digamos que un insight, si lo quisiéramos traducir al español, es como mirar para adentro. Y mirar para adentro es muy complicado, ¿cierto? Porque hay cosas que uno incluso no es capaz de expresar, sino que tiene que empezar como a analizarse, a ver qué es lo que pasa adentro para que haya un momento de clic y diga, ah, listo, ya estoy entendiendo qué es lo que pasa. Pasa lo mismo entonces con los Consumer Insights o Insights de consumidor. Yo no sabría traducir esa palabra al español, o sea, digamos que podrían ser como unos motivadores súper ocultos que uno tiene en la cabeza, en esa caja negra que manejamos. Entonces, la definición de este teórico del mercadeo, cuando nos define un insight, nos dice que es la comprensión fresca y no obvia de las necesidades y frustraciones del cliente. Y que cuando yo descubro esas no obviedades y esas frustraciones, eso podría convertirse para mí en una oportunidad de negocio. Entonces, vuelvo y repito, son como esas cosas que no todos nos atrevemos a decir, es más, muchas veces ni siquiera las decimos porque no sabemos que la caja negra nuestra funciona de esa manera, pero actuamos en pro de eso. Vamos a empezar a hablar de bastantes insights que no se nos ocurran ahora y que podamos ir como ejemplificando. Vámonos entonces con otra definición. Otra definición, se las voy a leer textual, es un descubrimiento revelador que hacemos acerca de nuestro mercado, sus productos o sobre modas o tendencias de la sociedad vistos a través de los ojos del consumidor. Se trata de una vivencia, creencia, hábito, necesidad latente, aspiración, emoción del consumidor en la que puede apalancarse nuestra estrategia de marketing para superar objeciones, barreras de compra y consumo. Miren lo importante que dicen acá. Si yo conozco cuáles son esas cosas difíciles de entender que pasan en la cabeza de mi consumidor, yo podré entonces manejar esas objeciones que esa persona está teniendo y que eso no se me convierta en una barrera de compra porque yo me la estoy saltando, yo estoy entendiendo, o más que saltando, porque hay veces que ni siquiera me la tengo que saltar, es simplemente entender qué es lo que pasa ahí para poder lograr que usted me compre, ¿cierto? Que usted me lleve para la casa. Con esto que estamos conversando, ¿se les ocurre algún ejemplo de insight hasta ahora? Pero, o sea,
Consumer Insight fue, o sea, es como esa manera de pensar de los clientes o de sentir que está muy adentro, por eso haces como la comparación con caja negra. O sea, es algo que está muy adentro que no nos dicen, o es algo que sí nos manifiestan, o es lo que yo debo descubrir que ellos nos están ocultando. Exacto. Eso es tan oculto, incluso muchas veces puede ser hasta tan inconsciente que yo no lo sé manifestar como cliente, pero que a la marca le toca meterse a la cabeza o entender a través de la data que me deja el consumidor qué es lo que está pasando ahí, que se me convierte en un insight de compra. Un ejemplo podría ser, pues estoy pensando en un ejemplo muy como muy gracioso con algo, pues no necesariamente una marca y también algo así. Una de las cosas es, por ejemplo, cuando yo voy y compro la carne, que yo les digo, quítenme todos los gorditos, porque de todas maneras comprar carne ya es también, o sea, uno lo seducen para que usted compre en cierto punto, ¿cierto? Entonces, yo digo, quítame todos los gorditos. Y cuando el picador que me está atendiendo me empieza a refutar lo que yo le estoy pidiendo y me dice, pero es que pero los gorditos como son de buenos, pero ¿para qué le va a quitar los gordos? Pero no sé qué. Yo no digo nada, pero no vuelvo. Es algo. No, digamos que eso se convertiría más en un hecho que no te deja recomprar, pues porque eso es algo que es una conducta de compra que vos tenés que no te están sabiendo llevar el capricho o el gusto. Entonces vos decís, pues si yo soy la clienta y no me están atendiendo como yo quiero, pues más bien no vuelvo. Les voy a poner un ejemplo para ver si vamos entendiendo más en detalle qué es un insight. Yo no sé si les he contado este ejemplo, pero resulta que una compañía de telefonía móvil se dio cuenta que las mujeres, mamás, el número o el plan que compraran de teléfono, pues de minutos de celular, estaba muy asociado con el grado de culpa que sintieran por dejar a sus hijos solos. ¿Qué relación tiene que yo me compre un plan de telefonía móvil con minutos, más minutos o menos minutos, a que yo me sienta muy culpable o poco culpable por dejar a mi hijo solo? Ustedes que, Paula, por ejemplo, que es mamá, ¿qué relación tiene eso? Yo le encuentro toda la relación, lo que no sé bien es expresarla. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando todo el día, necesito, o sea, me siento mejor si estoy permanentemente llamando a mi casa a ver cómo están mis hijos, ya que no puedo acompañarlos. Eso es un insight. Mira que Esa es vos lo la dijiste. Mira que vos lo dijiste, yo le encuentro toda la relación del mundo, lo que pasa es que no lo sabría expresar, porque no está tan, digamos que no es tan verbalizable, pero cuando se descubre en ese hallazgo, usted dice, qué hijo de madre insight el que se descubrieron, que tiene toda la relación del mundo, el hecho de que yo quiera bajar mis niveles de culpa con estar en contacto a través de un teléfono. Hola. Profe, pero entonces es un reto gigante para el área de mercadeo o el área, pues, como que lo vaya a descubrir. Pues, o sea, Es un ¿se reto puede descubrir por gigante. medio de qué? ¿Por medio de encuestas? ¿Por medio de cómo se descubre? Listo. Entonces ya, por eso es que esta clase requiere de más conversa, porque de acá en adelante empiezan a haber unas técnicas que me pueden hablar de cómo podría yo descubrir un insight. Entonces, con ese ejemplo que les pongo, nos queda más claro la fuerza que tiene el hecho de descubrir un insight. Sí. ¿Me ayudan, por favor? ¿Seguimos los mismos tres conectados o se nos han ido uniendo más personas? Yo veo los mismos. Somos los Bueno, mismos. listo. Listo, entonces sigamos, pues. Listo, chicos, entonces, cuando yo empiezo
a entender de dónde pueden venir esos insights, entonces yo podría empezar a rebuscar o a analizar estos elementos de donde puede haber fuentes de insights. Entonces, por ejemplo, los beneficios que yo logro al cumplir, al comprar un producto o un servicio, que habrán unos que son muy obvios, pero habrán otros. Ejemplo, reduzco, ¿qué beneficio tengo al comprar más minutos? A mi beneficio es que reduzco mi grado de culpabilidad por dejar a mis hijos solos. Eso no se dice, o sea, es muy difícil llegar a él. Entonces, empezar a indagar por esos beneficios que probablemente no sean tan obvios, será una fuente de insights. Necesidades desconocidas o latentes. Dentro de esto incluso podría haber inhibidores, es lo que yo les cuento cuando hablamos acá, por ejemplo, de frustraciones, deseos o anhelos. Yo podría entender que habrá mucha gente que no consume café porque le mancha los dientes, pero le puede encantar, ¿cierto? Entonces, ¿qué haré yo como marca si es que yo descubro ese insight en las conductas de compra que pueda ir en pro de no manchar los dientes? ¿Qué desarrollo de producto, por ejemplo, tendría que hacer yo si lo puedo hacer? Si no, pues simplemente tendré que entender que el café es un producto para los que no les importa tanto que se les manchen los dientes. Situaciones de compra y consumo, cuándo me compran, dónde me compran, me podrá arrojar, me podrá tirar insights o incluso inhibidores de compra también me podrá tirar. Evaluaciones de performance del producto, qué tanto siento yo que usted como marca o ese producto se está desempeñando bien o mal en ese sentido. Por ejemplo, los de Bose, que son esta marca de audio, ¿cierto? ¿Ellos qué necesitan? Ellos necesitan nitidez en el sonido y se dan cuenta entonces que ellos están destinados a un segmento o que atienden un segmento que valora eso. Habrán otros que digan, a mí me importa súper poquito que me suene medio gangoso, no, pero ese insight que ellos descubren cuando dicen, es que hay gente que ama un buen sonido y que les suene envolventemente, eso es un insight para desarrollar un producto y se darán cuenta entonces que hay un segmento que está desatendido por esa necesidad tan latente que tienen y se crean esta marca que es muy tesa y que genera esos niveles de desempeño en cuanto al sonido. Ideas preconcebidas, aspiraciones personales, relaciones humanas, miren que todo es, además de que tiene unos temas muy funcionales y muy racionales, desde el desempeño, por ejemplo, eso sería una cosa totalmente funcional, también tiene unos toques muy irracionales, porque habrán cosas que uno podrá explicar porque le pasaron cuando era niño y quedó con un rayón y resulta que con ese rayón quedamos varios en el mundo y somos 10 millones de personas las que tenemos el mismo rayón, entonces eso se podría convertir incluso en un insight de compra, ¿cierto? Como que si te estoy entendiendo tan a profundidad tu cabeza, y ahí me estás tirando vos rayones mentales o traumas que tenés de tu infancia, por ejemplo, pues entonces uno dice, es que la gente pasa esto porque entonces se conecta con esto y y se me convirtió en ese chispazo de marca que yo tengo que empezar a entender para manejar mi mezcla de mercadeo y bueno, todas las estrategias que empiece a lanzar en pro de eso. Profe, ¿Ustedes escuchan esta bulla del lado? ¿Les incomoda o no? No, profe, pues sí la escuchamos, pero también te escuchamos a ti muy bien. Ah, bueno. Profe, una pregunta, una marca que tenga ¿cómo se pronuncia? Ensign super full. El que, vuélveme a repetir ese término que no lo entendí. Es que no lo sé pronunciar bien. Dale, acá la traducimos. Una marca, pues un ejemplo de marca que tenga el Einstein Ok, Insight. Insight super Ajá. full, o sea, que conozca tanto a sus consumidores que saben que si van a sacar un producto ya pensaron en todo esto y va a ser super boom. Un ejemplo, listo, ya vamos a hablar del ejemplo con un video. Eso es súper importante lo que estás diciendo. Resulta que los insights pueden ir cambiando porque nosotros como consumidores también vamos cambiando. Entonces, miren que está muy ligado a la forma de consumir un producto y yo las formas de consumo las voy cambiando también. Hace 50 años no se usaba el consumo o la compra digital y entonces habrían
unos insights en ese momento. Ahora, con todo este boom digital y todas esas cosas, la mente nos empieza a cambiar y los insights de nosotros, o por las ideas que tenemos, o por el momento de vida que tenemos, o porque ya está más fuerte el tema de el empoderamiento femenino o el empoderamiento masculino. Entonces todo eso empieza a hacernos cambiar la cabeza, y los insights, como somos también humanos en evolución, pues pueden ir evolucionando, ¿listo? Entonces eso no quiere decir que un insight sea fijo, habrán unos que definitivamente sí, pero hay otros que podrán ir cambiando. Entonces creo que lo que sigue ahora, si no me equivoco, es un ejemplo de un insight que yo lo vi y yo dije, pucha, qué potencia de insight el que se descubrió esta marca. Me cuentan si oyen, porque deben estar viendo. Yo les subo acá todo el volumen. Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pase, señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Es a usted, señora. ¿A mí me habla? ¡Señora! ¿Nos pasa la pelota, señora? Señora. ¡Señora! Se olvidó la cartera. Señora. Señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. ¡Señora! Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Isue, testeado en todo eso que nos pasa. ¿Se entiende el insight? Pues es que sí se entiende como lo que pasamos todas, que no queremos reconocer que llegamos a cierto punto. Yo les confieso que pues para mí no ha sido tan difícil. Pero sí es algo muy común que se hable de la crisis de los 30, o cuando uno tiene hijos, que los otros los compañeros de los hijos le empiezan a uno a decir doña. Oh, señora, eso es una crisis y es fatal, porque uno no quiere reconocer que pues ya está grande. Entonces es muy chévere como todas esas etapas se parecen a las etapas del duelo. Entonces es muy entendible lo que quiere decir. Lo que yo no sabría cómo enfocar es exactamente cuál es el insight, ¿cierto? O sea, si es la crisis de llegar a cierta edad y por eso entonces sacamos la tintura para que siempre te veas joven, ¿cierto? Sí. Si es como eso, eso. O sea, el insight ahí, en este caso, es que a la gran mayoría de mujeres nos aterroriza ese primer momento o esos primeros momentos donde nos dicen señora. ¿Y que eso por qué podría ser entonces? ¿O cuál será un mecanismo de defensa ante sentirnos señora? Que entonces las canas están muy asociadas a la edad, entonces uno empieza a decir, no, me tengo que empezar a pintar ya el pelo para que no me digan señora. Entonces mira cómo la marca, descubriendo ese momento tan normal de vida de las mujeres, y que todas llegaremos a ese momento, pues descubriéndose eso, saca una P de promoción, donde dice, yo ya tengo entendido cuál es el susto, en este caso es un susto, un miedo de las mujeres muy teso, al sentir que ya los años nos empiezan a llegar, y que dicen, yo tengo que comunicar esto. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Tengo que conversar con muchas mujeres y tengo que entender muchas situaciones a través de datos y toda la cosa, para poder decir, yo ya entendí que si yo estoy en la industria de las tinturas de pelo, un insight para ellas es que las aterroriza el hecho de empezarse a sentirse viejas. Es claro, Carolina y Julián, el ejemplo que me estabas pidiendo, Carolina. Sí, profe, ya entendí. Igual vamos a seguir conversando pues acá para que nos queden más ejemplos de insights. Sigamos entonces. Hay mil maneras. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a encontrar esos insights que puedo o que quiero
adquirir, obtener de mis consumidores o de mis clientes. Entonces, vamos a empezar a mencionar algunos, no todos los que hay acá, pero sí nos vamos a enfocar en la clase de hoy, en el que está encerradito en ese recuadro que es UIA o U&A, que es usos y actitudes. Pero vamos a empezar a mirar algunos de los que están acá. Entonces yo les decía, estudios de tendencias sociales, sí habrán cosas que no pasaban antes, pero que sí pasan ahora, que se me convierten en insights y que yo los tendré que analizar. No sé, qué se me viene ahora a la cabeza como con todos estos temas que hay de... antes, por ejemplo, niñas, hablar del tema del aborto era demasiado tabú. Pues miren ahora toda la revolución que está habiendo en torno a eso. Entonces habrán marcas que esa tendencia les pegue y tengan que empezar a entender cuál podría ser un insight frente a esa tendencia social, o todo el tema político, ¿cierto? Todo el descontento político que puede haber frente a muchas cosas. Entonces eso podrá ser un insight en ese momento. Por ejemplo, ahora oía yo que Katherine Ibargüen se va a lanzar al Senado. Y ella habla mucho de que lo que la favorecería para llegar allá es la transparencia que ha mostrado y como antes lo desprendida que está de ese mundo. Entonces uno empieza a decir, por toda esa bagaje o esa historia que ya tenemos como de política y corrupción y todo eso, uno empieza a decir, sí, pues si los que están ahí que llevan toda la vida y que son los conocedores lo hacen como lo hacen, pues ¿por qué no darle la oportunidad a una nueva, ¿cierto? Entonces miren que empiezan a haber unos cambios sociales, pues que se empiezan a poder, dependiendo de la industria o el sector o en la categoría que nos estemos moviendo, se podrán convertir en insights. Análisis de la actividad competitiva, ¿por qué me compran a mí y no compran a la competencia? O por el contrario, ¿por qué le compran a la competencia y no me compran a mí? ¿Qué estará pasando ahí entre ellos? ¿Qué estoy diciendo yo? Uy, me acordé de una cosa súper tesa para seguir hablando de insights. Por ejemplo, Nokia. Nokia tiene una musiquita o un ringtone que es súper representativo de Nokia, que es pararara, pararara, pararara. La marca, miren cómo es de teso hallar un insight, pero la marca empezó a entender que la gente le estaba cogiendo pereza a ese sonido y ese sonido lo asociaban con la marca porque Nokia fue una de las primeras marcas en celulares que salió y la gente le estaba cogiendo pereza a la marca porque a pesar de nosotros sentir que los celulares nos sirven un montón para la vida, la gran mayoría de personas o muchas personas sentimos que esto también nos quitó demasiada privacidad. Y entonces es como que asociáramos el ringtone, la musiquita que les acabo de contar, lo asociáramos igual a pérdida de privacidad igual a Nokia, me cae mal Nokia, no compro más Nokia, ¿cierto? Entonces, llegar a ese punto necesita un análisis demasiado teso, que esto no me saldrá de una conversación de 2 segundos con alguien, sino que yo tendré que hacer entrevistas a profundidad con mucha gente para llegar a ese tipo de datos, pues como tan a la pepa. Estadísticas de la evolución socioeconómica, entonces yo les decía, podemos empezar a entender o analizar los datos, cómo se comportan, cuando me compran, con qué me compran, cuando me compran poquito, por qué me compraron poquito, en qué condiciones estaban, cuál era el lugar de compra, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer desde el mercadeo un montón de cruces para poder también llegar a esos insights. Importante acá, no todos me los tienen que decir, o sea, no todos tienen que ser salidos del cliente. Puede que yo los valide después de esos cruces que haga, pero hay cosas, vuelvo y repito, tan profundas que ni siquiera uno podría darse cuenta que actúa por eso, sino que simplemente cuando yo lo estoy haciendo automáticamente en el supermercado o en la página de internet o no sé qué, cuando ellos cruzan dicen, es que lo que está pasando es que esto, entonces, insight. Análisis de tendencias de mercado, ya lo hemos hablado, estudios de tracking de comunicación y marca, por ahí también decimos un montón de cosas por redes sociales que se pueden convertir en insights importantes para las marcas, estudios observacionales, con qué se lo come, cuándo se lo come, con qué lo mezcla, por qué no lo mezcla, si se lo toma por la mañana, si se lo toma por la noche, todo eso hace parte de los estudios observacionales. Informes de departamentos de atención al público, cliente, listo, muy similar por lo que estamos diciendo. Experiencia directa o indirecta con el producto del propio ejecutivo, vuelve lo mismo, redes sociales y blogs.
Me quiero enfocar, entonces, como les digo, en los estudios UIA o usos y actitudes, que sería esta sigla que les estoy mostrando acá. Entonces, vamos a, lo que nos queda de clase, a seguir hablando de esto que les voy a mostrar. Esperen un segundito, yo les voy a decir que si le bajan un poquitín al volumen, en un segundo. Profe, diga la verdad, Hola. ¿usted los puso en mute o qué? Ya ahí les dije. El regaño Listo, fue ahí que tan no- horrible que pero silencioso, ¿cierto? Oye, bueno, cuando lo regañan uno pasito, pero uno entiende. Bueno, entonces, vamos a hablar de usos y actitudes. Acá lo que busco entonces, chicos, como lo dice en la diapositiva, es responder preguntas básicas sobre la marca, el producto o el servicio que yo ofrezco. ¿Cómo así que básicas? Sí. ¿Quién usa mi marca? ¿Cuándo la usan? ¿Cómo la usan? ¿Por qué la usan? ¿Dónde la usan? ¿Cuándo la usa? ¿Con quién la usa? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, miren, acá se refuerza lo que le decía a Carolina, un estudio de usos y actitudes podría estar haciéndose entre 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque las formas o mi cabeza o la forma como yo me relaciono con esa marca o con ese producto puede ir cambiando. ¿Por qué les pongo acá Supercoco? Acá vamos a hablar varias cosas de Supercoco. Resulta que hace un tiempo estaba yo en el aeropuerto de acá de Medellín y hay como una tiendita, cafetería donde le venden a uno pastel de pollo, empanada, que queda como al lado del Astor, o muy cerquita del Astor, o de Santa Elena. Entonces, yo estaba ahí comiéndome algo, un pastel de pollo, digamos, y vi muchas bolsas de Supercoco. Entonces empecé como a preguntarme, yo, tan charro, ¿por qué tanto Supercoco acá? ¿Qué creen ustedes que por qué tanto Supercoco en un aeropuerto? Porque es tipo de exportación para llevar una muestra pues sí, una muestra de eso a otros países, pues lo veo como hacia afuera, porque mucha de la gente que uno conoce que está establecida allá es comprando diferentes tipos de Supercoco para llevar. Entonces no sé, profe, si estoy equivocada, pero eso es como lo que se me ocurre. No, está muy bien y además podrían ser dos cosas. Uno, yo quiero regalar un pedacito de Colombia a alguien que no conoce a Colombia, ¿cierto? Lo quiero acercar. O dos, el que ya conoce a Colombia y que probablemente sea colombiano y dice, tengo un antojo de patria, tráeme una bolsa de Supercoco. ¿Listo? Entonces, ¿eso a través de qué se logra? Supercoco alguna vez pensó que lo iban a asociar con extrañar a Colombia o yo te voy a mostrar a Colombia a través de este producto. Probablemente no, o sea, probablemente cuando Supercoco se creó para que fuera un confite, un dulce más en el mercado colombiano. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Haciendo este tipo de preguntas y entendiendo a quién va mi producto. Además de eso, no sé si ustedes han visto, como les estoy mostrando acá, que este es un desarrollo de producto o una variación de Supercoco. Nosotros, ¿cómo conocemos a Supercoco? Como el turroncito, el turrón de puro coco, que es muy duro. O sea, usted tiene que empezar a chupar y a chupar y a chupar eso hasta que se le deshaga. Habrá un momento en que ya puede y le echa muela y ya se le parte el turrón. Pero entonces estaba viendo en el supermercado que sacaron estos Supercoco tipo barrilete. ¿Por qué pasará eso? Porque es una forma de ampliar ¿cuál de todas las P? Espera, yo me acuerdo, profe. No es plaza, no es precio, será promoción. Es producto.
producto. Es una forma, y así se amplía como los clientes a los que van a llegar el producto. ¿Por qué? Porque pues estará el que no tiene dientes, pero que quiera de todas maneras el producto, entonces es más fácil que se lo come en barrilete, y también hay en bombón. Por ejemplo, a mí particularmente me llama más la atención el bombón, que ese coso todo duro que usted rato, pues me dio mucha risa cuando lo describiste, porque es exactamente lo que me pasa, y eso pues ya para mí pierde como toda la emoción, eso tan duro. En cambio el bombón, sí, yo lo compraría. Si a mí me ofrecen las dos variaciones de producto, o las tres inclusive, yo preferiría el bombón. Y además de eso, miren que, fíjense qué niño ahora le pediría un super coco. ¿Qué creen ustedes? No, pues yo creo que ni lo conocen. Puede pasar que ni lo conozcan, ¿cierto? Entonces, miren, entendiendo también el momento de vida, quién lo usa, cómo lo usa. Entonces, ¿qué podrá decir de super coco? ¿Quiénes conocen super coco? Los treintones para arriba. Ay, y los cincuentones, y los sesentones, y los setentones. Ay, ¿y qué pasa con los dientes de esas personas? Pues que cada vez son más débiles, o pues que ya tengan prótesis dentales. Entonces, ¿será que una forma de que no me consuman el supercoco es porque es muy duro? ¿Y cómo hago yo entonces para promover el consumo de ese dulce o de ese confite que yo vendo? ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la receta. Y puede ser que una de las razones por las cuales existe un supercoco en barrilete es por eso. Pero miren yo todo lo que he tenido que preguntarme, porque no es una cosa tan obvia, o sea, no es tan fácil que alguien le diga, ay, ¿vos por qué no comes supercoco? Lo más normal es que digan, no, porque no me gusta. Serán muy poquitos los que digan, no, es porque yo ya no tengo los dientes para eso. Pero entonces eso sale de ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Estudio de usos y actitudes. Entonces, a través de la gestión de una P de mezcla de mercadeo, empiezo a hacer un desarrollo de este nuevo producto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Qué soluciona entonces el hecho de yo aplicar este tipo de estudios de UIA o de usos y actitudes? Entonces, lo primero es que podría empezar a entender cuál es la penetración de la categoría, ¿cierto? Porque y de las marcas, pues, de esa categoría en la que yo trabajo. Entonces, yo empezaría a entender, si volvemos al ejemplo del supercoco, pues cuánta gente o cuántos hogares consumen supercoco y por qué no lo podrían consumir, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, es que acá no consumen supercoco porque X cosa, porque somos diabéticos. Listo, yo contra eso no puedo hacer nada porque yo no tengo supercocos basados en stevia o aspartame, que es lo que le echan a eso para que no tenga azúcar. Entonces ahí sí me toca quedarme quieto. Pero entonces empiezo a indagar y a conocer cuál es la penetración que tengo de mercado y por qué no podría penetrar en otros hogares adicionales. ¿Hay espacio para lanzar un nuevo producto? Miren lo que hablábamos ahora. Sí, yo estoy lanzando una nueva versión de Supercoco porque estoy entendiendo quién es el que lo consume y cuáles son los motivadores o inhibidores de compra que podrían hacer que no consuman mi producto. ¿Cuál es la percepción general sobre mi marca y las de la competencia? Ahí les decía yo, cuando hablábamos del estudio competitivo, ¿por qué te están comprando a vos y a mí no? ¿O por qué me compran a mí y a vos no? ¿Cierto? Habrán temas que podrán salir de ese tipo de estudios de usos y actitudes. ¿Qué piensan los consumidores de las marcas? Ahí después estoy indagando sobre esas percepciones que tiene mi cliente sobre marcas. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo hacer esos estudios o ese estudio de usos y actitudes. La primera forma entonces es empezar a indagar sobre la notoriedad de marca. ¿Qué quiere decir notoriedad de marca? Que usted, o no, más que usted, que yo como marca sea capaz de hacer prominente mi marca, que usted note mi marca, es lo mínimo que yo puedo hacer. Entonces, cuando yo hablo de notoriedad de marca, esa notoriedad puede estar dada en 3 niveles. Un primer nivel es el top of mind. Entonces, ¿qué es top? Arriba. ¿Qué es mind? Mente. Entonces, es como lo que usted
primero tiene en su mente para poderlo mencionar. Es como cuando nosotros nos preguntan cuál es la marca de gaseosas que más recordamos, y creo que todos, así no como tomamos Coca-Cola, lo más probable es que digamos Coca-Cola. O sea, muy poquita la gente que diga Big Cola. Habrá que preguntarle a los que respondan Big Cola como primera mención, qué pasa con ellos o qué ha hecho la marca en ellos para que sea su primera mención. Entonces, el top of mind, vuelvo y repito, es la primera mención que a mí se me viene a la cabeza cuando me mencionan una categoría de marca. Así como el top 20 de una emisora, cuáles son esas 20 principales canciones. Lo que pasa es que antes ahí son 20, pero acá yo estoy hablando de una sola marca. ¿Listo? Es importante acá esta palabra espontáneamente. A mí solamente me están hablando de la categoría y mi cabeza es capaz de traer una marca para esa categoría. Luego está la notoriedad espontánea total. Entonces, si a mí me preguntan por marcas de gaseosa, pues yo podré decir Coca-Cola, naranjada, manzana, Big Cola, Pool, Entonces miren que ahí yo ya estoy sabiendo mencionar un repertorio mucho más amplio de marca. Y hay un tercer elemento, una tercera forma de indagar por la notoriedad de marca, que es la notoriedad sugerida. Y cuando hablo de notoriedad sugerida, entonces lo que yo hago es que le brindo a esa persona que estoy encuestando, que estoy entrevistando, un listado de marcas y le pregunto si esa marca es reconocida para ellos, si ellos la han notado o no. ¿Por qué a través de una lista? Porque es que si yo menciono solo una marca, pues será muy evidente, se verá demasiado sesgo en el hecho de que como si yo quisiera favorecer la marca para la que estoy trabajando. Entonces, por eso se recomienda, o lo ideal, lo adecuado, es que yo lo haga a través de una lista de marcas. ¿Claro hasta ahí, niñas? ¿Preguntas? Chicos. No, profe, Sí, claro. profe, es muy claro. Bueno, la redacción usual es qué marcas de hipoclorito de sodio recuerda usted, aunque no las haya usado. Miren que acá yo estoy indagando por, en este caso, notoriedad espontánea total. Ahorita, si yo quiero revisar solamente el top of mind, pues saldrá de la primera mención que estas personas me hagan al yo hacerles esa, o al plantearles o formularles esa pregunta. Es importante definir precisamente la categoría del producto. Entonces, miren la diferencia de respuestas que yo podría lograr si pregunto por ¿qué marca de productos frescos recuerda? A, ¿qué marcas de yogur recuerda? Porque el yogur está contenido en productos frescos, ¿cierto? Entonces tendré que ser muy juicioso, digamos, y muy estratégico al momento de elaborar mi pregunta para poder obtener los resultados pues, que en realidad me puedan servir a mí. Nunca preguntar recuerdo sugerido para una sola marca. Era lo que les estaba contando. No preguntemos si yo estoy trabajando, por ejemplo, para Coca-Cola, pues sería un error garrafal, o para Pool, digamos que no es una marca tan conocida, un error garrafal yo preguntar, ¿usted recuerda la marca de gaseosas Pool? ¿Qué es lo que pasa ahí? Según el comportamiento del consumidor y de nuestro cerebro. Resulta que a nosotros como seres humanos nos aterra el hecho de sentirnos ignorantes y que no sabemos las cosas. Entonces, si yo pregunto de esa forma, lo más probable es que yo le diga que sí la recuerdo, a pesar de que no la recuerdo, o que me confunda con otras marcas de gaseosa y que yo crea que sí la he visto en algún lugar y diga, así pues yo sí la recuerdo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de menciones espontáneas totales, no vamos a mencionar una sola marca, ¿cierto? La forma indicada de hacerlo es mencionar una lista para que usted me diga si la recuerdo, no la recuerdo, sí, no, sí, no, sí, no. Otra forma que yo tengo entonces para aplicar el estudio de usos y actitudes es el repertorio de compra. Y acá lo que yo quiero empezar a ver es la penetración de compra, que lo hablábamos en 2 diapositivas anteriores. ¿Qué se está llevando usted para su casa? ¿Cuáles son las marcas que está consumiendo? Entonces acá lo que yo quiero preguntar son cuáles son las marcas más usadas
con qué frecuencia, esto es importante, chicos, porque hay un concepto que se llama la poligamia comercial. Resulta que yo no necesariamente me tengo que ir o casar con una sola marca en cada mercado, yo las puedo ir rotando, entonces no está mal decir que yo tengo un repertorio de marcas dependiendo del momento, de que me estoy cansando, de que hay gente que se lleva leche alquería descremada, pero se lleva la leche entera colanta y está bien, ¿cierto? Entonces miren que acá yo estoy entendiendo cuál es la penetración que mi marca está teniendo en ese hogar. Entonces por eso, acá lo que busco preguntar es por la marca habitual o más comúnmente usada, marcas consideradas como alternativa de compra. Ejemplo, cuando yo compro chocolate, yo puedo comprar o Looker o Cruz, y esas son mis marcas dentro del repertorio. Yo no me salgo normalmente de esas dos marcas. Una vez compro una, dependiendo del precio, si yo ya estoy cansada del sabor de uno o porque no la encontré, perfectamente me puedo cambiar para otra. Marcas rechazadas o que nunca compraría. ¿Tienen ustedes alguna? ¿Y por qué? A mí no me gustan las salsas Pompeya. ¿No te gustan las salsas Pompeya? Por ejemplo, yo no había notado esa marca en salsas. Esa marca es muy usada en las comidas rápidas, no sé si está bien decirle callejeras, ¿cierto? Las que están en las hamburguesas, que los perros, inclusive en otra clase tú habías mencionado, creo que fuiste tú, que habló de la marca Bari. Para mí, Pompeya está por debajo inclusive de Bari. Porque tiene, o sea, es una marca económica y que en realidad no tiene buen sabor. Tiene como, pues para mí, para mi familia, no tiene buen sabor. Sabe como mucho a vinagre, pero no estoy hablando de vinagre de que está malo, sino uno de los ingredientes, exacto, uno de los ingredientes que tienen la mayoría de las salsas, que es el vinagre blanco o el vinagre de frutas. Entonces, este tiene como muchísimo sabor a eso. Entonces, ese tipo de salsas es algo que tengo muy identificado, que no compraría y que si veo que alguien la está utilizando, no compraría lo que esa persona está vendiendo utilizando esa salsa. Mira que eso, por ejemplo, podría ser un insight para la marca, o sea, ¿por qué no están llevando mi marca a la casa? Es porque la están asociando con comida callejera. Y yo no quiero llevar, abro comillas, algo de poca calidad, que es muy masivo, para mi casa, porque va a ser de consumo habitual, ¿cierto? Entonces, eso que vos estás diciendo podría ser un super insight de compra para Pompeya. Ahorita tendrá que hacer muchas cosas, entonces desde su mezcla de mercadeo, para salirse de ese posicionamiento de marca que están creando en la cabeza de los consumidores. Entonces, ¿qué irán a hacer desde el producto? ¿Qué irán a hacer desde la plaza? Es que normalmente lo vendemos en macro o en las tiendas de los perreros. Entonces, si yo quiero empezar a cambiar ese posicionamiento de marca y ese tema de usos y actitudes en mi consumidor, yo ya la tendré que empezar a poner en supermercados. Entonces la tengo que poner en el Euro, la tengo que poner en la Vaquita, la tengo que poner en el Éxito, no sabemos si le dé pacarulla o no, ¿cierto? Entonces mira, todo eso, todo lo que estás diciendo, lo que yo tengo que empezar a estudiar para gestionarlo. Hola. Pero si su nicho objetivo no es, pues su nicho no es las familias, sino este totalmente. tipo de... Total, si ese es su segmento, quédese ahí, no se mueva. No tiene por qué moverse. Por eso es digo... que vayamos a estudiar porque nos queremos ampliar en el mercado, entonces ahí sí entramos a hacer ese tipo de estudios, pero de resto pues no se hace nada. Digamos que los resultados por los que yo estoy trabajando no estén yendo bien, ¿cierto? Entonces, una de las formas que yo tendría para entender por qué no me está yendo bien es a través de este análisis o este estudio de usos y actitudes. Eso que vos estás diciendo es súper importante, porque es que puede pasar que el posicionamiento de marca que yo quiero sea el de comida callejera masiva, o comida rápida, no le digamos tanto callejera, pues, comida rápida masiva.
Ahí entonces si usted quiere tirarle a todo el mundo, probablemente la forma más fácil de hacerlo es a través del precio. Y si yo quiero un producto barato, no le puedo meter los ingredientes más costosos del mundo entero. Entonces, está muy bien lo que estás diciendo, Carolina, dependiendo del posicionamiento de marca que yo quiera y del segmento que esté atendiendo. Si por el contrario Pompeya quiere ser una marca premium, pues ahí tendrá que empezar a entender que es que lo están asociando con baja calidad, comida callejera y masa. Pues masa me refiero a masividad. Tendré que empezar entonces a gestionar esas P's de las que hemos hablado. ¿Sí es claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Sí. Luego, nos estamos gastando la conversa para esta diapositiva, entra entonces la indagación sobre la imagen de las marcas. Entonces, cuando yo quiero indagar sobre mi marca, yo tengo dos formas de hacerlo. Una primera forma es a través de escalas, calificaciones en escalas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a coger mi marca o las marcas que esté analizando y voy a definir ciertos atributos que quiero evaluar. Entonces, ejemplo, yo quiero evaluar rapidez, comodidad, servicio, precio, calidad, y voy a poner a un número de personas a que evalúen del 1 al tanto, al 5 o al 10, cada uno de esos atributos. Entonces, si yo soy de 1, por ejemplo, o si estoy evaluando de 1 y llego a precio, entonces del 1 a 5 yo diré que de 1, siendo 5 un muy buen precio y 1 un precio muy mal fijado, yo diré no, de 1 es 4 en precio. Cuando estoy hablando de comodidad, de D1, comodidad en D1 yo lo califico con 2, pero si ya voy a hablar de comodidad en Carulla, lo califico con 5, ¿cierto? Entonces voy evaluando cada uno de esos atributos en esa escala. Esa sería una primera forma. Esta forma tiene como, digámoslo, inconveniente que se puede volver muy larga, ¿cierto? Porque voy a evaluar varias marcas con varios atributos. Una segunda forma, que es la más usada, es que con esos mismos atributos que yo les definí, calidad, comodidad, servicio, diseño, yo le pido a las personas que ubiquen en cada uno de esos atributos la o las marcas que consideran que tiene ese atributo. Entonces, ejemplo, que es muy obvio, si yo les estoy preguntando por comodidad, ¿ustedes a quién ubicarían en esa marca? ¿A Carulla o a D1? Pero en comodidad hay que, profe, pues... Como en la experiencia, bueno, no lo llamemos entonces comodidad, digamos Obviamente experiencia Carulla, de compra. pues, En experiencia de compra. no, y cuando mencionas comodidad, pues a mí se me viene Carulla a la mente, ¿cierto? Porque son espacios amplios, porque es elegante, porque se ve que es para gente de plata, entonces los productos están dispuestos de X manera, ¿cierto? O sea, si la palabra comodidad o el significado que tiene para mí, yo inmediatamente me voy para Carulla, ¿cierto? Porque me parece que en comodidad es mejor Carulla que el de uno. El de uno tiene almacenes estrechos, a veces hay que dejar el carrito en una parte y ir llevando las cosas hasta el carrito porque entonces tantas personas no caben. Entonces, eso es pues lo que significa para mí comodidad o lo que estás preguntando. Eso, entonces como llevándolo o traduciéndolo, cambiándolo de palabra a experiencia de compra, pues habrán unas marcas, en este caso en la categoría supermercados, que me generen una mayor experiencia de compra, una mejor experiencia de compra que otras. Entonces yo voy, en esos atributos que definí, voy pidiendo que me ubiquen marcas que consideren que tengan ese atributo. Economía, pues claramente será de uno, o atributo costo-beneficio, pues podrá ser de uno, ¿cierto? Eso que estás contando ahora, Paula, me pasó porque fui en estos días a probar a conocer la vaquita de Barrio Cristóbal, que es nueva. Y yo creo que pues puede ser muy buena, pero digo, no volvería porque mi primera experiencia fue súper bullosa. Como era una inauguración, llevaron unos trovadores
pucha, pues yo estuve 1 hora allá y 1 hora con trova a todo volumen y dije, no más, no vuelvo. Además que había un montón de gente por inauguración, entonces eso hacía como más caótico el lugar. Yo dije, no vuelvo. En ese caso, la imagen de marca con la que quedó, pues, o un atributo con el que no cuenta la vaquita, esa vaquita en ese momento fue con la de comodidad o experiencia de compra. Bueno, luego seguimos entonces con ocasiones de uso. También indago entonces por eso, y las ocasiones de uso es quién, cuándo, en qué contexto, con qué estado de ánimo, en qué cantidad, cómo uso yo ese producto o ese servicio. ¿Quién lo consume en el hogar? Entonces, niñas y Julián, ¿cómo así que ocasiones de uso? ¿Cuándo nos tomamos un jugo de naranja? ¿En qué momento del día? Pero, profe, qué pena, yo te interrumpo. Ya tenemos 2 compañeros acá más en el grupo. Ay, súper, qué bueno, bienvenidos. Sí. O sea que ya antes son más los chicos. No, estamos con igualitos. Ya podemos hacer un baile. Ya sí somos chiques. No. Súper. Entonces, cuéntenme a qué hora se tomó un jugo de naranja normalmente. En la mañana. En la mañana. Entonces eso es una ocasión de uso. Pero si yo soy tropicana o pomelo, a mí me interesa un montón entender que la gente puede tomar jugo de naranja en la mañana, pero que un viernes por la noche, un sábado por la noche o por la tarde, con un vodka, también le puede saber súper bueno. Y eso es entender el momento de uso. Igual a tropicana o a pomelos, le interesa un montón el hecho de que usted lo tome por la mañana y que si puede tomárselo por la tarde, pues maravilloso para mí como marca, porque usted está vaciando más rápido el tarro y tendrá que ir al supermercado más rápido también a comprarlo. Entonces, cuando yo entiendo esos momentos de uso, digamos que desde la promoción, desde la P de producto, en caso de la cantidad o el formato que mande, porque entonces para los que se lo toman por la mañana podrá ser un tarro grande para la nevera, pero si se lo toma por la mañana a las 10 de la mañana, usted ya no está en la casa, sino que usted está en la calle, entonces le voy a mandar tarritos más pequeñitos o bolsitas para la lonchera. Pero si se lo toma por la noche, normalmente es para compartirlo con amigos, entonces vuelvo y le vendo la jarra de 1 litro porque se va a gastar mucho, de 3 litros. Entonces miren que entendiendo ese tipo de cosas, yo soy capaz de comunicarme, relacionarme de la manera como mi cliente está necesitando que yo me relacione con ellos. Este ejemplo creo que se los he contado a algunos y es el de aguardiente antioqueño, que aguardiente antioqueño nos lo tomamos normalmente ¿a qué horas, chicos? Todo el día, todo el día. Todo el día, listo. Todo el día me responden por ahí. En la mañana, profe. En la mañana, pucha. A las lombrices. Ahí se va dejando conocer. Entonces, de los 10. miren pues esto. Aguardiente antioqueño se da cuenta que normalmente la cabeza de nosotros toma aguardiente por la noche. Pero entonces, las otras horas del día, o sea, las otras 10 o 12 horas del día, que son diurnas, que no tenemos asociación de tomar trago a esa hora, pues aguardiente antioqueño está dejando una ocasión de uso grandísima para vender durante esas horas de día. Entonces, ¿qué empieza a entrar ahí? Empiezan a entrar unos competidores que a aguardiente antioqueño no le convienen. ¿Y cuáles son esos competidores? La cerveza, la ginebra, el cóctel, cada uno empiece a ver qué es lo que se... la red. Me tiene que empezar entonces a comunicar aguardiente antioqueño, que aguardiente antioqueño es para las que sean, y para las que sea es para cualquier horario, porque se dan cuenta entonces que yo me empiezo a casar con esas ocasiones de uso o esos momentos de uso. Otro ejemplo que me parece que es muy necesario empezar a analizar, el cine. Ay, porque hay gente que no va sola al cine. Entonces habrá gente que diga, no, yo no voy sola al cine porque me muero la pena que me vean sola. Eso es un insight muy teso. ¿Cuánto está dejando de ganar la industria del cine o del ocio? Porque hay gente que le da pena que lo vean solo en cine a pesar de que tenga ganas de ir a cine.
Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer yo desde mi P de producto, por ejemplo, para que los que les dé pena, que los vean solos, pues que no tengan que ir, que simplemente me puedan ver desde la casa? Entonces ya me empiezo o hacer un encuentro de solos y solas mientras ven una película. O hacer es una buena oportunidad para conocer gente. O hacer un encuentro de solas y solos, o pero entonces miren que habrá gente que no sea capaz de decir eso, pues habrá gente, otros que digan, no, a mí me encanta ir al cine solo porque odio que me hablen mientras estoy viendo una película. Todo se encuentra, chicos, haciendo un análisis o muy conversado o muy desde la data, ¿sí? No siempre tendré la plata para hacerlo desde la conversación, pero si tengo un sistema de CRM adecuado, yo podría empezar a hacer esos cruces de información para entender esas ocasiones de uso. ¿Listo? No me acuerdo por qué puse claro ahí. Sería también lo de las mamás que les estaba contando ahora. Creo que ese es el ejemplo que tenía para hablarles de eso. Creo que esta es la última. Ah, no, nos quedan dos. Listo. Luego seguimos entonces con la observación de comportamientos. Entonces, yo ya entiendo usted cómo consume, cuándo lo consume, dónde lo consume, pero a mí me interesa ya mucho más directo, que esto casi que es uno observar uno a uno, qué es lo que usted hace con ese producto, con ese servicio cuando lo tiene en su casa. ¿Qué hacíamos o qué hacemos con la botella de salsa de tomate cuando se está acabando? Eso que está en la imagen, la volteamos boca abajo. Lo volteamos boca abajo, empezamos a agitarla para que baje el contenido, igual cuando desde el champú o la crema de manos, usted le empieza a dar contra la pared para que le baje el poquito de crema que le tocó, que le quedó, perdón, etcétera, etcétera. Eso entonces es de lo que me habla la observación de comportamientos. Cómo en la vida real y muchas veces hasta en la intimidad usamos nosotros un producto o un servicio. Entonces, ante esas observaciones, ¿qué dicen las marcas? Yo le voy a facilitar la vida a mi cliente y de esa manera entonces me creo un empaque o un envase que lo voy a guardar es de esta manera. Miren que la etiqueta está legible porque sería un error muy grande que yo lo guarde de esta manera pero que el fruto yo lo vea volteado, porque estoy entendiendo cuál es la forma que tienen ellos de consumir. Y como eso, 50.000 historias que se nos puedan ocurrir donde uno dice, están entendiendo la forma como yo consumo o me relaciono en la vida real y cotidiana con ese producto. ¿Ejemplos para esto se les vienen a la cabeza? No. El vaso de mermelada. Eso es una observación de comportamiento muy teso. Que si esas marcas quisieran sacarle provecho a eso, le podrían hacer un grabado a su vaso, porque saben que en las familias colombianas es súper normal que guarden esos vasos y que sigan sirviendo el jugo de guayaba ahí. ¿Y eso de dónde sale, chicos? Vuelvo y repito, de la observación de esos comportamientos que tenemos como consumidor. Y por último, entonces, tenemos las expectativas y motivaciones del consumidor. Entonces, para yo poder entender cuáles son esas expectativas y motivaciones, tengo dos formas. Una muy sencilla es preguntarle a mi cliente qué es lo que está buscando, qué atributos está buscando al relacionarse con ese producto o ese servicio. ¿Qué pasa acá? A nosotros los seres humanos nos queda muy difícil muchas veces verbalizar cosas porque nosotros llevamos comunicándonos mucho más tiempo de la historia a través del lenguaje no verbal que a través del lenguaje verbal. Entonces, cuando me preguntan por ese tipo de cosas, puede que es como cuando uno siente que le están haciendo una pregunta de reina, que usted dice, yo no sé qué contestar con eso. Entonces, por no quedarnos callados, muchas veces podremos decir cosas que en realidad no sean importantes o por hacernos los inteligentes podremos decir cosas que no sean verdad, simplemente por contestar algo. Entonces, esa sería una forma de poder entender, bueno, ¿usted por qué está comprando ese carrito que vemos ahí, ese híbrido o eléctrico no se alcanza a ver la marca ahí?
Entonces habrá mucha gente que empiece a decir, no, yo lo compro por economía, o yo lo compro por espacio. Economía me refiero a la plata que me voy a gastar en la carga, o yo lo compro porque me cabe en cualquier lado, o yo lo compro porque solamente ando yo, y si mucho salgo con otra persona más y yo no necesito un espacio más grande para movernos los dos, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya están racionalizando esos atributos. Esa sería una forma. Otra forma es empezar entonces a usar correlación. Entonces yo ya me voy acá a la data y a entender cuáles podrán ser esas expectativas y motivaciones del consumidor. Ejemplo, yo me doy cuenta con los cruces que hago con mis bases de datos que el que me compra ese carrito o ese carro está entre los 25 y los 30 años, que tiene un nivel de ingresos de tanto, que tiene un nivel de escolaridad de tal tipo, que tiene o no tiene hijos o que tiene una mascota. Entonces yo ya empiezo a entender cuáles podrían ser las expectativas y motivaciones de esa persona al quererse relacionar con esta marca de carro. Es que no me cuadra en el cruce que yo encuentre altos ejecutivos con ingresos de 40 millones y este carro, pues no será ningún gran hallazgo, porque probablemente el alto ejecutivo lo que esté buscando es estatus, y por apariencia este carro probablemente no es de estatus. Entonces por eso no será un super hallazgo que yo diga, ay, pero ¿por qué solamente me lo comprarán los 25 o 30añeros que están entre tal nivel de ingresos, se mueven entre tales puntos de la ciudad y Eso será entonces formas de yo empezar a cruzar la data para poder entender cuáles son los usos y actitudes frente al producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. Chicos, preguntas, dudas. Ya terminamos. Profe, te iba a preguntar, ¿estas videoconferencias son qué días? Por ahora esta es la primera y hasta ahora la única que está programada. Nosotros no tenemos definido una videoconferencia periódicamente programada. O sea, ya nos va llegando el correo. Sí, porque les decía yo que en algún momento recurriremos a esta forma porque el tema es más extenso. Entonces yo sé que se puede prestar o para no entender o para que me dé pereza verme una clase de 1 hora si no estoy interactuando ahí. Entonces esos 20 minutos o esos 15 minutos de los videos se nos empiezan a quedar cortos para hacer esta explicación, donde es más interesante y más enriquecedor empezar a interactuar por la pregunta, no entendí, este es el ejemplo, Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Quién me estaba hablando ahí? Me estaba hablando... Imanol, profe, Imanol. Ah, Imanol, ya nos conocemos. Bueno, chicos, preguntas sobre esto o sobre lo que hemos visto de la materia. Cuéntenme si han tenido alguna duda, cómo se han sentido con la modalidad. No es para que echen flores, es por el contrario, si hay alguna observación para que la tomemos y se mejore el producto, según lo que estamos hablando. Profe, yo pues quiero contarte, pues y a todos, pues que cuando uno matricula pues estas materias virtuales es para pegarse o facilitar el estudio de ellas para los que trabajamos, ¿cierto? Entonces, yo soy completamente sincera, yo las clases no las puedo ver hasta el sábado, generalmente sábado, domingo. Entonces, decirte en este momento, por ejemplo, alguna duda de la semana 2, no la tengo, y eso que yo lo estuve mirando el lunes, que lo abriste el lunes festivo, que me pareció muy chévere, pues para los que nos gusta utilizar ese tiempo para adelantarnos un poquito, pero yo siempre estudio es para sábado o domingo. Entonces, bueno, agradezco mucho que los entregables y que lo que haya que hacer, pues, sea para el domingo, aunque yo sé, pues, que así es. Sí, así ha sido, pensando en eso. Sí, y lo otro, profe, es que precisamente por el tipo de estudio que es virtual, pues a mí me encanta compartir con los compañeros, disfruto mucho, no es que tenga un inconveniente con la socialización ni nada de eso, pero a veces este tipo de metodología de estudio hace más difícil
hacer trabajos o equipos de trabajo, ¿cierto? Porque precisamente por lo mismo, porque entonces tendríamos que encontrar un punto común para encontrarnos a hacer el trabajo que haya que hacer. Entonces es como de pronto una sugerencia de mirar que cuando sean este tipo de, no digo cuando son encuentros sincrónicos, el otro tipo pues de clase que es normal, si hay que hacer equipos y todo eso es distinto, pero en esta metodología virtual sería muy bueno limitar un poquito ese trabajo de equipos como tal por la dificultad que tenemos y por el objetivo con el que nosotros matriculamos, pues como este tipo de asignaturas. Es como lo único que siempre he dicho en todas las clases de estas virtuales, ¿sí? Como Listo. para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí yo voy a salir pues como a hacer las observaciones que yo considero para eso. Lo de las entregas los domingos, sí, precisamente pensando en eso, que hay personas que le dedican ese el fin de semana únicamente a la historia, por eso se dejan para los domingos. Con lo de los trabajos en grupo, ahí yo tengo dos cosas para manifestar. Una es que estos grupos normalmente son muy grandes, entonces no sé, grupos por ejemplo de 40 personas, 30 personas, ese uno a uno se vuelve muy, muy complicado llevarlo a cabo. Esa sería una justificación. Y la otra es que yo entiendo lo que vos me decís de la socialización y de los tiempos, pero también considero que, sobre todo en esta materia y para algunos de los trabajos que estamos proponiendo, el apoyo con los compañeros va a ser súper importante, porque muchas veces uno puede entender una cosa y resulta que el otro, el que la comprendió de manera adecuada, entonces empieza como a guiar ese trabajo. Ejemplo, nosotros vamos a tener un trabajo, un taller que es con manejo de datos. Entonces habrá uno que está más camiseteado, que le vaya muy bien o que tenga una fortaleza en eso y que sea mucho más analítico con números, entonces podrá ser el que levante pues o guíe al grupo. Entonces digamos que entiendo el tema de los como de las limitantes en los tiempos, pues también creo que puede ser algo que nos favorezca pues como en el resultado final. Igual va a haber mucha calificación que sea individual, pero súper acogida, Paula. ¿Qué más, chicos? Bueno, no, los que no, pues pónganse entonces al tanto con lo que viene. Vuelvo y les repito, empiécense a leer el documento, no lo dejen para el fin de semana que les va a dar pereza y no van a tener tiempo de participar. Además que es un documento muy chévere, pues como que lo aterriza uno mucho en el mercadeo relacional. Chicos, ¿qué más? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Profe, se debe entregar eso hasta el 24, ¿cierto? Hasta el 24 está abierto el foro, sí, entonces, que es domingo, creo. Entonces, métanle ahí la ficha a la historia. Cuéntenle a los que no vinieron hoy que ya la clase queda grabada, que la pueden ver en el campus, para que estemos todos súper conectados. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, profe. Bueno, chicos, feliz tarde pues y qué bueno escucharlos. Gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. A ti y a los 200 que hay por allá detrás de ti. Eso, total. Chao, nos vemos. Chao. Chao.